Más del 80% de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas. Si llegaste hasta aquí, no es por casualidad. Dios tiene un propósito con tu vida y cada historia bíblica puede hablar directamente a tu corazón. Si quieres seguir descubriendo secretos escondidos en las Escrituras, aprender lecciones profundas y conocer personajes olvidados que marcaron la eternidad, entonces suscríbete ahora mismo al canal. Activa la campanita para no perderte ningún contenido. Dale me gusta a este video si te impactó y deja tu comentario aquí abajo. ¿Conocías la historia de Séfora, la esposa olvidada de Moisés? ¿Qué opinas de su papel silencioso en la Biblia? Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que transforma corazones. Comienza hoy un nuevo viaje de fe junto a nosotros. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que Moisés, el gran libertador del pueblo de Israel, el hombre que habló cara a cara con Dios y dividió el Mar Rojo, tuvo una esposa cuyo nombre casi nadie recuerda? Sí, Moisés no caminó solo en su travesía espiritual. A su lado estuvo una mujer fuerte, valiente y decidida, Séfora. Su nombre puede sonar poco familiar para muchos, pero su historia está impregnada de momentos intensos, decisiones radicales y un papel silencioso, pero determinante en el plan divino. ¿Quién era esta mujer misteriosa que provenía de una cultura completamente distinta y que, sin embargo, marcó profundamente la vida del hombre escogido por Dios para liberar a su pueblo? Séfora no era israelita, ni formaba parte del linaje de los patriarcas. Era una mujer madianita, hija de un sacerdote extranjero, de un pueblo con raíces nómadas y costumbres espirituales muy distintas. Y sin embargo, fue ella quien, en el momento más crítico, salvó la vida de Moisés cuando incluso Dios lo amenazó con la muerte. Pero antes de llegar a ese impactante episodio, debemos entender el origen de esta poderosa conexión. La historia de amor entre Moisés y Séfora no empezó con lujos ni rituales palaciegos, sino con un acto de justicia en medio del desierto. Moisés, huyendo de Egipto tras matar a un egipcio que maltrataba a un hebreo, llegó a Madián como fugitivo, dejando atrás su identidad como príncipe del faraón. Fue junto a un pozo, símbolo recurrente de encuentro y destino en la Biblia, donde Moisés defendió a un grupo de mujeres acosadas por pastores violentos. Una de esas mujeres era Séfora, hija de Jetro. Esa acción de valentía no solo marcó el inicio de una historia de amor, sino también el nacimiento de una nueva etapa en la vida de Moisés, de fugitivo a protector, de príncipe a pastor, y fue en la casa de Jetro donde Moisés encontró refugio, propósito y a Séfora. Su matrimonio fue más que una unión romántica, fue el entrelazamiento de dos mundos completamente diferentes, el de un hebreo educado en palacio y el de una mujer del desierto, criada en una tradición espiritual ancestral. Pero ¿por qué Dios permitió esta unión? ¿Qué propósito mayor escondía esa historia aparentemente secundaria? Lo que muchos no saben es que Séfora no solo fue esposa, fue guía espiritual, madre de sus hijos, protectora de su vida y sostén en los momentos más oscuros. El relato de Séfora es la historia de una mujer ignorada por los reflectores religiosos, pero cuya presencia cambió el rumbo de la historia sagrada. Y lo más impactante, apenas estamos comenzando. El matrimonio entre Moisés y Séfora fue, desde el principio, una alianza que rompió todas las expectativas religiosas y culturales de su época. Moisés, un hebreo de nacimiento pero criado entre las riquezas de Egipto como hijo adoptivo de la hija del faraón, había vivido entre las columnas de mármol y los jardines perfumados del imperio más poderoso de la tierra. Séfora, en cambio, era hija del desierto, una mujer de Madián,
acostumbrada al viento áspero, a los caminos de polvo y al ritmo pausado de una vida seminómada. ¿Cómo pudieron unirse dos almas tan diferentes? La respuesta está en algo que va más allá del linaje, el propósito divino. La historia nos muestra que Moisés no buscaba una esposa, él buscaba un refugio, una señal, un sentido a su vida después de haber huido como asesino y traidor. Fue en esa desesperación que conoció a Séfora, y fue en ella donde encontró no solo amor, sino dirección. La hospitalidad del sacerdote Jetro, padre de Séfora, permitió a Moisés reconstruirse desde las cenizas de su pasado. En esa tierra árida, donde nada parecía florecer, nació un vínculo que lo acompañaría hasta el final de sus días. Pero esta unión no fue solo emocional, fue profundamente espiritual. Séfora no era hebrea, pero era hija de un sacerdote. Eso nos indica que desde pequeña fue formada en principios religiosos, en el respeto a lo sagrado, en la comprensión de lo invisible. Aunque sus creencias no eran idénticas a las de Moisés, su sensibilidad espiritual le permitió comprender y respetar la fe de su esposo. Esto se volvería esencial más adelante, cuando su intuición salvaría la vida del libertador de Israel. Este matrimonio, para muchos, pudo parecer un error. ¿Cómo un elegido de Dios podía unirse con una mujer extranjera? ¿No habría mujeres hebreas dignas? Pero el plan de Dios muchas veces desarma nuestras lógicas humanas. Moisés necesitaba más que una mujer obediente. Necesitaba a alguien fuerte, con temple, con visión, que pudiera caminar a su lado por el desierto, entre la incertidumbre, los peligros y las promesas. Séfora fue esa mujer. No una sombra detrás de un gran hombre, sino una compañera elegida para sostenerlo cuando el mundo se volviera insoportable. Y así, en medio del polvo y la soledad, dos culturas se fundieron en una historia que cambiaría el rumbo del pueblo hebreo. Porque donde el amor es guiado por el propósito divino, ni las fronteras ni las religiones pueden detenerlo. El desierto. Aquel lugar que para muchos representa abandono, vacío y soledad. Pero para Dios, el desierto es un taller sagrado, un espacio donde se forjan los corazones, se purifican los llamados y se moldean los futuros líderes. Para Moisés, el desierto de Madián no fue solo un refugio, fue una escuela divina. Y fue allí, en ese escenario árido y silencioso, donde Séfora jugó un papel esencial, no como espectadora, sino como pieza clave en el proceso de transformación espiritual del hombre que liberaría a Israel. Durante años, Moisés vivió como pastor de ovejas, un oficio que contrastaba radicalmente con la vida de lujos que había tenido en Egipto. Cambió los palacios por las cuevas, las túnicas de lino fino por vestiduras de lana y la compañía de faraones por la de animales. Pero también cambió el orgullo por la humildad, el miedo por la fe y la ira por la obediencia. Y en cada paso de ese viaje interno, Séfora estuvo allí, no como una carga, sino como una compañera espiritual. Ella no solo compartía el pan y el agua con Moisés, compartía el silencio, la oración, el anhelo de entender qué propósito tenía Dios reservado para ellos. Séfora le dio a Moisés más que hijos, le dio identidad. En su hogar nació Gersón, cuyo nombre significa extranjero allí, reflejando el sentimiento de desarraigo que vivía Moisés. A través de ella, Moisés no solo formó una familia, sino que halló consuelo emocional y estabilidad espiritual. Ella fue el equilibrio que su alma necesitaba. Mientras él luchaba con su pasado, con la culpa de sus actos y con la incertidumbre de su llamado, Séfora lo sostenía con una fe práctica, real, silenciosa y constante. Y es que no hay gloria sin desierto,
No hay liberación sin preparación. Dios no llamó a Moisés cuando estaba vestido de príncipe, sino cuando era un pastor olvidado en una tierra extranjera. Y ese Moisés humilde, silencioso, transformado por el polvo y la soledad, era el que Dios necesitaba. Pero ese Moisés no habría existido sin Séfora. Su presencia, su sabiduría, su templanza y su fe fueron parte del proceso. Ella fue la voz suave que equilibró la dureza del camino. Fue el alma silenciosa que veló por el futuro de un pueblo sin siquiera saberlo. En el desierto, mientras Moisés aprendía a escuchar a Dios, Séfora le enseñaba a vivir con propósito. Una de las escenas más desconcertantes de toda la historia de Moisés ocurre en un momento inesperado y tiene como protagonista a Séfora en un acto que ha dejado perplejos a estudiosos, teólogos y creyentes durante siglos. Tras haber recibido el llamado divino para regresar a Egipto y liberar al pueblo de Israel, Moisés emprende el viaje junto a su esposa y sus hijos. Todo parecía encaminarse hacia una misión gloriosa, hasta que en medio del trayecto, la Biblia revela que Dios quiso matar a Moisés. El pasaje, que aparece en Éxodo 4, 24-26, no ofrece explicaciones detalladas, pero insinúa que Moisés había incumplido un mandato fundamental, la circuncisión de su hijo. Este acto no era un simple ritual, representaba la alianza entre Dios y su pueblo, una señal inquebrantable de fidelidad. Ignorarla no era una falta menor, era una ruptura espiritual. Lo sorprendente es que quien reacciona no es Moisés, sino Séfora. Ella toma una piedra afilada, realiza la circuncisión de su hijo y toca los pies de su hez. Este gesto, aparentemente violento y enigmático, contiene una fuerza espiritual profunda. Séfora entendió en medio del caos que el problema no era físico sino sagrado. No hubo tiempo para discusiones, solo para actuar con fe. Sus palabras, ciertamente tú eres para mí un esposo de sangre, no fueron una queja, sino una afirmación profética. Ella vinculó la sangre del pacto con su matrimonio, con su familia, con su llamado. Y Dios, al ver esa acción, retiró su mano. Moisés vivió gracias a la valentía. Este capítulo nos muestra que Séfora no era una figura decorativa, era una mujer que conocía el lenguaje espiritual, que leía los signos del cielo, que no necesitaba explicaciones para comprender lo eterno. En un instante de vida o muerte, fue ella quien aseguró la continuidad de la misión divina. No era israelita, pero comprendía los códigos del Dios de Israel. Este acto, silencioso pero poderoso, demuestra que Séfora era parte integral del plan celestial, no por linaje, sino por discernimiento. Cuando pensamos en los grandes héroes bíblicos, solemos imaginar sus hazañas públicas, sus victorias ante reyes y sus milagros frente a multitudes. Pero pocas veces nos detenemos a considerar los sacrificios íntimos, los que suceden en lo oculto, en la esfera familiar. Moisés, el gran libertador, también fue esposo y padre, y en su misión más crucial tuvo que separarse de quienes amaba. Séfora, junto a sus hijos, regresó a Madián, dejando a Moisés solo en el campo de batalla espiritual. ¿Por qué? La Biblia no entra en detalles explícitos sobre los motivos de esta separación, pero los indicios nos hablan de una decisión difícil. Moisés se enfrentaría al faraón, a plagas devastadoras, a un pueblo rebelde y a un destino incierto. Llevar consigo a su familia en medio de semejante tormenta habría sido un riesgo extremo. Probablemente en un acto de amor y protección, Moisés y Séfora decidieron que lo mejor era que ella regresara al hogar de su padre, Jetro. Imaginemos por un momento la escena. Séfora, cargando con sus hijos, volviendo al desierto, mientras Moisés marcha hacia la corte del faraón. No hubo despedidas públicas,
solo un silencio que dice mucho. Ese silencio está lleno de confianza, de dolor y de fe. Confianza en el Dios que los había unido, dolor por la separación, fe en que el reencuentro llegaría en el momento señalado. Esta no fue una separación por ruptura, sino por propósito. Séfora no fue una esposa abandonada. Fue una mujer que entendió que había momentos donde el llamado de Dios exige distancia, que hay guerras que no se libran en pareja sino en soledad, que hay tiempos donde el mejor apoyo es el sacrificio silencioso. Y ella, con dignidad y fortaleza, aceptó ese rol. Cuidó a sus hijos, protegió la promesa y esperó sin quejas. Esta etapa nos recuerda que la fidelidad también se demuestra en los tiempos de espera. El reencuentro entre Moisés y Séfora no fue simplemente un momento familiar. Fue una escena cargada de significado espiritual. Después de la gran victoria en Egipto, tras haber guiado a los israelitas fuera de la esclavitud, Moisés se encuentra en el desierto. Y allí, Jetro aparece trayendo consigo a Séfora y a los hijos de Moisés. La emoción del reencuentro no se describe con detalle en el texto bíblico, pero su sola mención en Éxodo 18 nos permite imaginar la intensidad de aquel instante. Moisés, exhausto por la responsabilidad de guiar a un pueblo que no deja de quejarse, necesitaba algo más que milagros. Necesitaba a su familia. Y allí estaban ellos. Séfora, la mujer que lo había sostenido en su proceso de formación, los hijos que nacieron en el silencio del exilio. El retorno de su familia fue un bálsamo en medio del desierto, un recordatorio de que incluso los grandes líderes necesitan abrazos, calor humano y raíces emocionales. Este reencuentro, además, trajo un momento de consejo. Jetro, observando que Moisés lo hacía todo solo, le sugiere delegar tareas. Este consejo sabio cambió la estructura del liderazgo hebreo, pero no podemos olvidar que ese consejo fue posible porque Séfora y sus hijos regresaron. Su presencia reactivó las conexiones con la familia extendida, con el origen, con el equilibrio. Séfora no regresó solo como esposa, regresó como señal de cumplimiento, como confirmación de que todo lo que habían vivido no fue en vano. Ella representa la restauración después de la separación, el amor que resiste el tiempo, la familia que Dios preserva mientras sus siervos cumplen el llamado. En su retorno hay consuelo, pero también estrategia. Hay amor, pero también propósito. Hay historia, pero también esperanza. Entre los pasajes más debatidos del Antiguo Testamento, hay uno que ha generado desconcierto durante siglos: la mención de una esposa cusita de Moisés en Números 12:1. ¿Era esta mujer una segunda esposa, una figura simbólica, o acaso una referencia geográfica malinterpretada? Lo cierto es que esta mujer, llamada solo la cusita, provocó una fuerte crítica de parte de Miriam y Aarón, los propios hermanos de Moisés, que escondía esta reacción tan visceral. Cus es una región al sur de Egipto, tradicionalmente asociada con Etiopía. Las mujeres cusitas eran reconocidas por su piel oscura y su apariencia distinta. En un pueblo hebreo, marcado por fuertes tradiciones culturales, un matrimonio con una mujer extranjera representaba una ruptura visible. Pero lo que más llama la atención no es la identidad de esta mujer, sino la respuesta de Dios ante las críticas. Miriam es castigada con lepra. Sí, Dios mismo defendió a Moisés y su decisión. Esto nos habla de algo profundo. Dios no juzga por la raza ni por el origen cultural, juzga el corazón. Si Moisés amó a una mujer cusita, es porque hubo propósito, y si Dios la aceptó, es porque su plan trasciende nuestras fronteras humanas. La Biblia no nos da detalles sobre su relación, pero el silencio también habla. Habla de una vida privada compleja, rica, llena de matices, que no siempre aparece en los púlpitos
ni en las historias que contamos a los niños. La mención de la esposa cusita no borra el papel de Séfora, sino que lo complementa. Moisés fue un hombre que vivió entre culturas, que entendió el valor de lo distinto, que no tuvo miedo de amar más allá de los límites impuestos. Y eso también lo preparó para liderar a un pueblo diverso, difícil y lleno de contradicciones. Su vida amorosa, aunque enigmática, fue parte del plan mayor de Dios. Séfora desaparece del texto bíblico con la misma discreción con la que llegó. No hay detalles sobre su muerte, ni grandes discursos sobre su legado, pero su huella está en cada paso que dio Moisés, en cada decisión que tomó, en cada palabra que recibió de parte de Dios. Porque detrás del hombre que hablaba con el Altísimo, había una mujer que supo guardar silencio, sostener la fe y caminar al lado de un destino que no era fácil de cargar. Su legado es silencioso, pero no menor. Es el legado de las mujeres que no buscan reconocimiento, sino propósito, de las que no brillan en los altares, pero resplandecen en los momentos de oscuridad. Séfora representa a todas las esposas que oran mientras sus maridos luchan, a todas las madres que protegen el futuro, a todas las mujeres que comprenden que su papel, aunque no siempre visible, es esencial. Hoy, siglos después, su historia sigue hablando. Nos dice que el plan de Dios no depende de la fama, sino de la fidelidad, que la fuerza espiritual no necesita micrófonos, que los actos silenciosos pueden cambiar la historia, y que una mujer, aparentemente extranjera, puede ser pieza clave en el cumplimiento de una promesa eterna. Recordar a Séfora es recuperar una parte del corazón de Moisés. Es comprender que la fe también se construye en pareja, que los grandes líderes no caminan solos, que la voluntad divina muchas veces se manifiesta en lo cotidiano, en lo doméstico, en lo aparentemente insignificante. Su nombre puede haber sido olvidado por muchos, pero su impacto permanece vivo, en el desierto, en el pacto, en la historia, en el legado que nunca se borra. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin hacer algo importante. Suscríbete al canal para que no te pierdas las próximas revelaciones que tenemos preparadas. Cada semana exploramos personajes olvidados, secretos bíblicos y lecciones espirituales que pueden cambiar tu forma de ver la fe. Dale me gusta si esta historia de Séfora te inspiró y comparte este video con alguien que también necesite escucharla. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué te sorprendió más de esta mujer valiente y casi invisible en la historia sagrada? Tu participación es lo que mantiene vivo este canal. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que Dios bendiga tu vida y que, como Séfora, tengas el coraje de actuar cuando más se necesita. Nos vemos en el próximo video. Shalom.